Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver cómo agregar las cotas del terreno natural en un perfil cuando estamos trabajando en AutoCAD. Entonces esta es una forma fácil de resolverlo en esta situación. Lo primero que vamos a hacer es una línea, ¿sí?, que va a arrancar en el inicio y va a tener una longitud, en este caso le dimos de 1 metro, ¿sí? Y en el texto, que va a ser mtexto, esto es importante porque el texto no te deja agregar campos adentro. Después lo podemos llegar a convertir en texto, pero tiene que arrancar siendo un mtext. Bien, entonces entramos adentro del mtext, en el editor, insertamos un campo. En el campo nos vamos a venir a donde dice objetos, objetos de nuevo, y vamos a seleccionar la línea. ¿Sí? A la línea, la propiedad que le vamos a pedir va a ser el delta I, que en este caso ya está seleccionado, ¿sí? Y le vamos a dar una precisión un poquito más alta que la que vamos a terminar dándole el texto, por una cuestión de que así calcula bien con los redondeos, ¿sí? Entonces en este caso acá ya nos muestra que tenemos 1,000, digamos 3 dígitos después de la coma. Entonces así está bien, y nos vamos a copiar esta expresión del campo y la vamos a pegar acá donde dice fórmula. Vamos a pegarla. Entonces acá en este momento nos estaría evaluando la longitud de la línea, ¿sí? Pero nosotros necesitamos, además de la longitud, también sumarle la cota inicial, que en este caso es 20 metros. Entonces lo vamos a sumar, vamos a hacer 20 más la longitud de la línea y vamos a evaluar. Como pueden ver acá, nos figura con 4 dígitos después de la coma. Nosotros necesitamos que solamente sean 2. ¿Sí? Entonces le ponemos acá y ahí ya lo tendríamos como queremos. Si acá nos figurara un punto en vez de una coma, venimos a formato adicional y acá donde dice decimal seleccionamos la coma, ¿sí? Con eso ya lo tendríamos en el formato que nosotros queremos que salga. Le vamos a dar OK, le vamos a dar OK de nuevo y ahora ya tenemos el texto asociado a la distancia de la línea. Es decir, si nosotros esto lo alargamos y regeneramos, como pueden ver, va cambiando la cota. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es estirarlo mediante un array, ¿sí? Y después a cada una de las líneas las vamos a estirar hasta la cota del TN. De esa manera vamos a tener los datos acá abajo. ¿Sí? Entonces para esto vamos a tipear el comando array, vamos a seleccionar el texto y la línea, vamos a dar enter, rectangular, ¿sí? Bajamos a una sola fila, a cada columna le vamos a dar 1 metro de distancia entre sí y vamos a estirar hasta el final del perfil. Vamos a dar enter. Este array, así como lo tenemos, está hecho un bloque, no vamos a poder estirar las líneas, así que vamos a explotarlas para que cada campo y cada línea sean individuales entre sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es solamente trabajar con las líneas y el terreno natural. Vamos a apagar el resto y vamos a estirar las líneas hasta el terreno natural. Ahí las estiramos, volvemos a prender todo, regeneramos y como pueden ver ya tenemos los textos con las cotas del terreno natural. Así que bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.